Maipú Educa es un ciclo de entrevistas de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Maipú y trabajamos sobre diferentes temas educativos. El de hoy es el tema de autoridad y liderazgo en ámbitos educativos y el aula. Estamos con el especialista Alejandro Castro Santander. Hola, buenos días Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, nada más ni nada menos que autoridad y liderazgo, tema importantísimo en las escuelas donde, bueno, vos en tu libro de autoridad y liderazgo educativo has realizado distintas investigaciones y reflexionado sobre un tema trascendente que no deja de tener permanentemente una presencia, digamos, ese cuestionamiento a la autoridad. En tu libro Autoridad y Liderazgo cuestionan la creencia de que la autoridad no puede ser solo ejercer el poder, pero el poder necesita de la autoridad y al mismo tiempo afirmar, sin la autoridad del educador no es posible educar. Entonces, ¿cómo trabajás en el límite de la autoridad y el liderazgo? A ver, lo primero es saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de autoridad, liderazgo, poder, en general por ahí se confunden o a veces hay cierto conocimiento sobre cada una, ¿no? Que abarca cada uno de estos términos, pero luego en la práctica se confunden, ¿no? Nosotros decimos que inicialmente es necesario el poder, ¿no? El poder, sobre todo en el caso de educación lo podemos ver también, ¿no? El poder delegado que puede tener un directivo, que puede tener un docente. Pero solamente con el poder, como decían los antiguos, no con el potestas se lleva mal con autoritas, ¿no? O sea, se valoró siempre el tema de la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de autoridad estamos hablando de una persona o de una institución que es muy competente en determinados valores. Y esto es propio de lo educativo, ¿no? Entonces, el poder que puede ser delegado con autoridad, haciendo valer valores y transmitiendo valores, es lo que marca de alguna manera todo el camino de la educación y le da, al mismo tiempo, le da sentido. Bien, vos sabés que está relacionado el éxito que pueda tener una gestión entre autoridad y liderazgo, ¿no es cierto?, en cómo se lleve adelante las decisiones de la institución. Ahora bien, un tema importantísimo es los proyectos, tanto áulicos como la gestión directiva, tan presionada por el contexto, pero principalmente por las decisiones que se toman en forma permanente. ¿Qué relación tiene autoridad y liderazgo con eficiencia en la gestión, tanto directiva como en la gestión áulica? A ver, una persona, sea un directivo, sea un docente, ¿no?, frente a su grupo, puede tener autoridad. O sea, es reconocido como una persona competente y sobre todo que cuida y trata de desarrollar valores. Pero al mismo tiempo tiene que trabajar con ese grupo, tiene que liderar, ¿no?, un grupo, tiene que tratar de convencer o participar o todos estar de acuerdo en todo caso con esos valores, ¿no? Por ahí el ejemplo típico es para los católicos, ¿no? El Papa es una autoridad. ¿Por qué? Porque defiende determinado tipo de valores. Pero para aquellos que no comparten esos valores, deja de ser autoridad y se pierde el liderazgo, ¿no? Eso de convencer de alguna manera o representar una serie de valores que merecen ser seguidos, ¿no?, por lo menos acompañados. Entonces, es un juego permanente entre autoridad y liderazgo, ¿no?, sobre todo para los que deben ejercer una función, en este caso, de servicio, ¿no? Y en este caso, los valores, ¿cómo se representan en la autoridad y en el liderazgo? A ver, siempre hemos dicho que los valores, que son una abstracción, necesitan de alguna manera que se vean en las conductas, ¿no?, permanentes de la persona. No, yo puedo predicar mucho determinado tipo de valores y que no se vean luego en mis propias conductas o a la hora de tomar decisiones, ¿no?, que es propio del ámbito directivo o también en la función del mismo docente, ¿no? Entonces, hay que ser esto que hemos dicho siempre, ¿no? Hay que ser ejemplo todo el tiempo, ¿no? De ejemplos creíbles,
¿no? Para luego poder ser acompañados, y hay un término que por ahí no gusta, y obedecidos también, ¿no? Porque a veces hay que ejercer o dar ciertas indicaciones que necesitan una respuesta positiva, ¿no? Del otro. Entonces, es todo un ejercicio. Nosotros podemos hablar de una versión educativa en general y la podemos dividir, y se nota, porque tienen cosas muy parecidas, este tema de la autoridad y liderazgo en la educación, y liderazgo y autoridad en la misma familia, ¿no? Claro, tiene una relación. Es así. Y nosotros vemos que hay una crisis, sabemos que hay una crisis muy marcada de autoridad y de liderazgo. Más, uno podría decir hasta que hay una ausencia de liderazgo, justamente porque hay una confusión con respecto al tema de los valores. No compartimos los mismos valores, los podemos mencionar, pero a la hora luego de actuarlos, ¿no? o de obedecer de indicaciones que implican valores, nos damos cuenta que hay un desencuentro. Bueno, Alejandro, vos en el libro Autoridad y Liderazgo Educativo definiste: un buen liderazgo en la escuela promueve valores comunes, un saber hacer compartido y una cultura organizativa y colaborativa que hace posible convivir y aprender en un clima de bienestar. El liderazgo que mencionás como aptitudes y actitudes de la definición, ¿cómo se construye? ¿Con qué herramientas? Yo creo que el centro, si queremos hacer una síntesis, no acá es más largo, ¿no? Pero tiene que ver con eso de compartir valores, ¿no? Primero, entusiasmar al otro con los valores, ¿no? Que se encarnen en uno, ¿no? Lo dijimos, ¿no? En las conductas, y que el otro quiera adherir a esos valores, ¿no? Entonces esto de alguna manera en la vida de la educación, que es todo un proceso, como dice Maturana, un proceso de transformación en la convivencia, ¿no? O sea, lo nuestro, lo educativo, sobre todo cuando toca en las instituciones educativas, sea, ¿no? Hablemos si quieren desde nivel inicial hasta la vida universitaria, es todo un proceso de ida y vuelta permanente donde se están moviendo valores, ¿no? Valores, con personas distintas que participan de distintos valores. Entonces, para que se produzca el hecho educativo, todo esto que tiene que ver con este interjuego todo el tiempo, ¿no? De la autoridad, del liderazgo y el otro, que ya no lo llamamos subordinado en este caso, ¿no? Sino que va acompañando, hacemos todos juntos este proceso, necesitamos compartir todos estos valores, todo esto que de alguna manera nos llama, nos compromete, y, a ver, como que vale la pena, ¿no? Estar metidos todos juntos, ¿no? O en grupo metidos en esto. El tema del bienestar hoy está permanentemente en entredicho, ¿no? Porque vemos que los climas que se generan dentro de las instituciones son de desencuentro. Desencuentro de distinto tipo, ¿no? Pero siempre en el centro están esos valores que no terminamos de compatibilizar, no nos terminamos de poner de acuerdo, ¿no? Nos desencontramos en muchas cosas. El tema es que lo educativo, que hoy llama, sobre todo en otra época por ahí no, pero hoy llama a compartir, al trabajo colaborativo, al trabajo en equipo, necesita de esto, ¿no? Justamente, ¿no? De que estemos bien, pero a partir, siempre está en el fondo, siempre están en la base los valores, ¿no? Perfecto. Entonces, liderazgo, autoridad, construcción de valores. Es así, ¿no? Yo creo que no se entiende, no se puede entender de otra manera a no ser que uno quiera ejercer el poder, ¿no? Tengo un mandato, lo tengo que hacer cumplir, tengo un proyecto educativo, todo el mundo tiene que estar en sintonía con eso, y yo de alguna manera, sea directivo o sea docente, lo que tengo que hacer, sin importarme todo esto otro que hablamos, ¿no? Que todo el mundo tiene que cumplir, ¿no? Todo el mundo tiene que obedecer, sin importarme lo que piensa, ¿no? Y sin la necesidad de citar valores. Bueno, Alejandro, el sábado 18 a las 9 horas en el Cine Teatro Imperial va a desarrollar todos estos temas para todos los docentes. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.
Hemos entrevistado al licenciado Alejandro Castro Santander, un referente provincial, nacional e internacional sobre temas de convivencia escolar. Los esperamos en el Cine Teatro Imperial el día sábado 18 de marzo del 2023 a las 8:45 para acreditar, hacia las 9 comenzamos, y poder trabajar este tema importante que ha manifestado Alejandro: autoridad, liderazgo, construcción de valores.